¿Cómo están, amigos? El día de hoy tenemos el grato agrado de hacer una transmisión al vivo en tu canal A Gracia del Caos. En este directo vamos a ver la resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras. Muy bien, es un gusto tenerlos. No olviden suscribirse y tocar la campanita para recibir las notificaciones del canal y así puedas visitar otras plataformas y puedas compartir tus conocimientos en el área de matemática. Muy bien, sin más preámbulos, damos inicio a esta transmisión en tu canal La Gracia del Caos. Muy bien, amigos, ya habíamos anticipado en el canal que íbamos a hacer la resolución de problemas al vivo y acá estamos. Vamos a recordar que ya vimos el teorema de Pitágoras como tal y ahora nos vamos a hacer el planteamiento de problemas literales. Muy bien, el primer problema del día de hoy lo vamos a compartir en el pizarrón para que ustedes puedan tomar nota. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Muy bien, ahí tenemos nuestro primer problema del día de hoy. Vamos a leerlo una vez más. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos un problema de forma textual y poder expresarlo en términos matemáticos? Lo primero que se debe analizar es la gráfica del problema. Debemos graficar el problema e identificar los datos que nos da para posteriormente también identificar la incógnita o la pregunta, ¿no? Dice, se quiere colocar un cable desde la cima de una torre que está a 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros. Vamos a graficar esto para poder entender qué es lo que nos está diciendo el problema. Fíjense, primero nos habla de una torre. Vamos a hacer acá nuestra torre. Ahí mi torre me sale un poco fea. Vamos a arreglarla. Ahí está. Y nos dice que hay un punto. Vamos a encontrar el punto como por acá. Y vamos a decir que somos nosotros los que estamos situados acá para que la gráfica sea más convincente. Estamos acá.
Muy bien, desde este punto hasta la cima de la torre se quiere colocar un cable. Ahí está. Muy bien, observen la gráfica en relación al problema. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre que está a 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. Esta es la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Es lo que no sabemos. Vamos a poner nuestros datos porque la gráfica está elaborada, pero carece de datos. Sabemos que la altura de la torre es de 25 metros. Y sabemos que la distancia desde la base de la torre, que es desde acá, hasta el punto son 50 metros. ¿Qué es lo que no sabemos y nos pide hallar? Nos pide hallar la distancia o el largo del cable. No conocemos el largo del cable. Muy bien, procedemos a la resolución. Como se darán cuenta, acá hemos formado un triángulo rectángulo con el ángulo recto que se encuentra en este vértice, que sería la intersección de la torre con el suelo. En este caso, tanto la altura de la torre como la distancia desde la base de la torre hasta el punto, este dato y este dato, van a ser los catetos. Y lo que nos pide determinar va a formar lo que es la hipotenusa. Ahora bien, ya tenemos nuestro gráfico, ahora vamos a hacer un esquema de nuestro gráfico para entender dentro de lo que es el teorema de Pitágoras y en un triángulo rectángulo. Vamos a subir un poco la pantalla y vamos a plasmar nuestra gráfica, donde vamos a tener los siguientes datos. ¿Y qué datos son los que tenemos? Tenemos que este cateto mide 25 metros, este cateto mide 50 metros y lo que necesitamos saber es esto, que va a ser la hipotenusa. Recordamos de inmediato nuestro teorema de Pitágoras, que nos indica hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras con el cual vamos a trabajar. Queremos hallar una hipotenusa. Podemos decir también que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora bien, reemplazamos los datos. En este caso, en vez de poner hipotenusa, vamos a poner su representación, que es una X. X es igual. Cateto 1, 50 metros al cuadrado, más cateto 2, 25 metros al cuadrado. Subimos la pantalla y resolvemos.
x va a ser igual a 50 al cuadrado, 2500 metros, más 25 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 25 al cuadrado, 625 metros al cuadrado. Finalmente, sumamos las dos cantidades y vamos a obtener como resultado 3125 metros al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de 3125 . No nos va a dar un número exacto, pero sí vamos a tener una aproximación, que va a ser 55,9 metros, ya que metros al cuadrado con la raíz se va a convertir en metros. De este modo, tenemos el valor de cuánto debe medir el cable para alcanzar la altura de la torre. Por tanto, el largo del cable debe ser 55,9 metros. Ahí tienen. Vamos a escribir esto más bonito para que se pueda entender. El largo del cable debe ser 55,9 metros. Ahí tienen nuestro problema resuelto. Se los dejo ahí por unos segundos para que ustedes puedan apuntar en sus correspondientes libretas de apuntes, ya que en matemática es muy necesario tomar apuntes para que ésta sí pueda entenderse de forma óptima. Muy bien. No olviden que en la resolución de problemas es muy importante la gráfica, porque nuestro cerebro actúa mucho mejor y de forma más eficiente si le mostramos la visualización del problema. Por otro lado, es más didáctico. Entonces, sí o sí debemos graficar nuestros problemas. No olviden escribir sus dudas en la sección de notificaciones para que en la brevedad posible yo pueda subsanar sus dudas. Y si tuviésemos dudas que son muy recurrentes, entonces
volvemos a transmitir en vivo para que ustedes puedan plasmar sus dudas al vivo. Muy bien. Vamos a pasar al segundo problema del día de hoy. Ahí tenemos nuestra pizarra y nos vamos al segundo problema. Una parcela de terreno cuadrado una parcela de terreno cuadrado dispone de un camino de longitud, vamos a dejar un espacio, voy a escribir la longitud, que va a estar en kilómetros. De longitud 2 por raíz cuadrada de 2 kilómetros, que la atraviesa según se muestra en la siguiente figura. Muy bien, vamos a anotar el dato de la longitud. Mide 2 raíz cuadrada de 2 kilómetros, que la atraviesa según muestra en la siguiente figura. Vamos a dibujar nuestra parcela. Ahí tienen. Y nos dice que un camino es el que está pasando por la parcela o atraviesa la parcela. Ahí está. Y este camino mide 2 raíz cuadrada de 2 kilómetros. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Vamos a calcular el área total de la parcela. Ahí tienen el problema. Vamos a analizarlo. Vamos a reducir un poco el tamaño. Ahí está. Nuevamente, una parcela de terreno cuadrado. Una parcela de terreno cuadrado dispone de un camino de longitud 2 raíz cuadrada de 2 kilómetros, que la atraviesa según se muestra en la siguiente figura. Acá está. Calcular el área total de la parcela. ¿Qué es una parcela? Va a ser un pedazo de superficie. Ahora bien, nos dan datos específicos con respecto a esta superficie. Nos dice que va a cruzar un camino, pero si se dan cuenta, este camino viene a ser una diagonal del cuadrado. Hay un dato bastante importante acá.
es un cuadrado, lo que significa que sus 4 lados van a ser iguales. Por otro lado, siendo un cuadrado, estamos hablando de la formación de ángulos rectos en cada vértice. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Queremos calcular el área. Recordemos cómo se calcula el área en un cuadrado. Vamos a anotar acá. El área de un cuadrado es igual a su lado al cuadrado. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ya teniendo todos estos datos, analicemos. Ustedes dirán, pero aquí no hay triángulos. Estamos hablando de un cuadrado. Pero ¿qué pasa si desdoblamos el cuadrado? Y esta parte, que sería la mitad del cuadrado, que se conforma a partir de la división de su diagonal, la mandamos atrás. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a tener un triángulo rectángulo con las siguientes características. Marquemos las características de nuestro triángulo rectángulo para que haya un mejor entendimiento. Vamos a tener un triángulo rectángulo, lo vamos a mover, donde, perdón, porque este tiene que ser de lados iguales. Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo con estas características, donde tenemos 90 grados y nos dice que esta distancia es 2 raíz cuadrada de 2. Por otro lado, sabemos que siendo cuadrado, este lado va a ser igual a este lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se está entendiendo? Espero que sí. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos hallar? Acá nos dice hallar el área. Pero para hallar el área necesitamos el valor del lado. Y el lado no lo tenemos. Sabemos que es el mismo, pero no lo tenemos. Entonces vamos a comenzar a construir nuestra expresión a partir del teorema de Pitágoras. Para esto vamos a volver a recordar qué nos indica el teorema de Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este entendido, vamos a reemplazar nuestros datos. Vamos a decir que la hipotenusa es la parte más larga, que es esta. Entonces vamos a decir 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Igual. El cateto 1 va a estar representado por A, porque no tenemos los valores de los catetos, pero sí sabemos que van a ser iguales. Entonces vamos a decir A al cuadrado más el cateto 2, como ya repetimos y así sea redundante, sabemos que el otro cateto también va a ser igual. Entonces vuelve a ser A al cuadrado también. Como verán, acá ya tenemos nuestra expresión conformada con una sola variable, que va a ser la A, la cual vamos a determinar por medio de una simple ecuación. Resolvamos la ecuación de modo tal que tenemos lo siguiente. Cuando tenemos una potencia de un producto, la potencia se puede distribuir de modo tal que 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado va a ser igual a 4 por 2.
2 al cuadrado 4 y raíz cuadrada de 2 al cuadrado simplemente 2. Reducimos términos semejantes ya que tenemos a al cuadrado y a al cuadrado, cada uno con coeficiente 1. 1 al cuadrado más un a al cuadrado, 2a al cuadrado. Continuamos, 4 por 2, 8, 2a al cuadrado. Podemos invertir la posición de nuestros miembros. Significa, este miembro viene acá y este acá. Simplemente vamos a invertir. ¿Qué vamos a obtener? 2 al cuadrado igual a 8. El 2, para despejar la a por completo, va a pasar al otro miembro a dividir. Estamos transponiendo términos. 8 dividido entre 2. Simplificamos esta expresión y vamos a tener 1 y 4. Lo que nos da como resultado a al cuadrado igual a 4. La a todavía no está despejada. Vamos a transponer también esa potencia o simplemente vamos a aplicar la multiplicación o la aplicación miembro a miembro de lo que es la raíz cuadrada. Esto es el inverso de la potencia. Entonces decimos raíz cuadrada de a al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 4. Se aplica miembro a miembro. Simplificamos todo aquello que se deba simplificar y resolvemos la raíz. De modo tal que nos queda a igual a raíz cuadrada de 4, 2. Por tanto, volvemos acá y decimos, por lo tanto, a, que es el lado, es igual a 2. Pero este es el lado, vamos a poner lado. Ya hemos determinado el lado de el cuadrado que forma la parcela, pero no nos están pidiendo el lado. Nos piden hallar la superficie. Entonces decimos, la superficie del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Y en este caso nuestro lado está representado por a y tiene el valor de 2. Simplemente reemplazamos el dato. La superficie del cuadrado es 2 al cuadrado. La superficie es igual 2 al cuadrado, 4. ¿Qué? Pero, ¿qué son? 4 kilómetros. Olvidamos que esto está en kilómetros. Entonces vamos a tener 4 kilómetros cuadrados. Ahí tienen. Y la solución a nuestro problema es 4 kilómetros cuadrados. Vamos a observar el problema. Ahí pueden observarlo. Vamos a hacer una recapitulación. Nos dice determinar la superficie de esta parcela, que nos da las características de que es una parcela cuadrada, por tanto sus lados son iguales y hay un camino que cruza de forma diagonal y que mide 2 raíz cuadrada de 2 kilómetros. ¿Qué hicimos nosotros? Cortamos la parcela por la mitad para poder determinar el valor de cada lado. Hicimos una gráfica
y comenzamos a aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Reemplazamos los datos, resolvimos la potencia, reducción de términos semejantes, despejamos el lado A, aplicamos propiedades y tenemos como resultado que el lado A mide 2 kilómetros. Ahora bien, no nos pide hallar el lado, nos pide hallar la superficie. La superficie de un cuadrado va a estar regida por la fórmula del lado al cuadrado. En este caso, nuestro lado vale 2 kilómetros. De ese modo tenemos que la superficie del cuadrado va a ser igual a 2 kilómetros al cuadrado igual a 4 kilómetros cuadrados. La superficie de esta parcela equivale a 4 kilómetros cuadrados. Les dejo por unos segundos la pantalla para que ustedes puedan tomar los correspondientes apuntes en su libreta de apuntes. Excelente, muy buena participación de quienes nos están siguiendo en al vivo. Vamos a dar un saludo muy especial a Pedro Gabriel Paredes Centeno, también a Jaime Rodrigo Quispe Cruz, Andrés Gabriel Benítez, Rosario Dávalos, quienes están siguiéndonos de forma muy atenta en nuestro canal. Recordarles que las dudas que tengan pueden escribirlas en la sección de comentarios y así nosotros procuraremos resolver sus dudas en lo posterior o en un siguiente al vivo. Muy bien, vamos a continuar con el tercer problema del día de hoy. Borramos nuestra pantalla para que podamos plasmar nuestro tercer problema. Tenemos entonces acá el tercer problema. Tome nota, por favor. La hipotenusa de un triángulo mide 10 metros y sus catetos miden X y X más 2. A su vez, ¿qué es lo que debemos calcular? ¿Cuánto miden sus catetos? Ahí tenemos nuestro tercer y último problema del día de hoy. Ahí está. Dice, la hipotenusa de un triángulo mide 10 metros y sus catetos miden X y X más 2 a su vez. ¿Cuánto miden sus catetos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Debemos graficar nuestro problema para poder entender los valores que nos dan y los valores que nos piden. Comencemos. Lo mejor que nos dijo este problema es que ya tenemos un triángulo. Nos está delimitando de antemano un triángulo. Nosotros trazamos nuestro triángulo rectángulo
donde ahora, ¿por qué es un triángulo rectángulo? Ustedes dirán, si ahí solo dice triángulo, ¿usted de dónde se inventa que es triángulo rectángulo? De antemano nos están hablando de hipotenusa y nos han hablado de catetos. Esto significa que únicamente se están refiriendo a un triángulo rectángulo, porque es el único que tiene como característica que sus lados se llamen catetos e hipotenusa. Si fuese otro triángulo, no nos darían estas características, ya que en otros triángulos simplemente les vamos a denominar como lados. Entonces, haciendo esta aclaración, continuamos con la gráfica y decimos, tenemos un triángulo rectángulo con el ángulo recto en esta posición, donde la hipotenusa mide 10 metros. Esta es la hipotenusa, mide 10 metros. Nos dice que uno de los lados mide X y el otro lado mide X más 2. Entonces, un lado mide X y el otro es X más 2. Nos pide determinar el valor de los catetos. No tenemos el valor de los catetos. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Debemos plasmar todos los datos en base a nuestro teorema de Pitágoras. El mismo que vamos a rememorar. Vamos a irlo rememorando siempre para que haya una justificación de qué es lo que hemos usado para el desarrollo de ese problema en específico. Esto ya viene siendo parte del aspecto estético de la presentación de la resolución del problema. Evidentemente ya sabemos en nuestras cabezas que sí estamos manejando el teorema de Pitágoras, ya conocemos sus detalles, pero es importante plasmarlo en los apuntes para tener apuntes que nos puedan servir a futuro de los mismos que pudiésemos consultar cuando tengamos dudas a posterior. En este entendido vamos a decir nuevamente que el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahí tienen nuestro tan afamado teorema de Pitágoras, que lo hemos usado hoy toda la clase. Reemplazamos nuestros datos. En vez de poner hipotenusa, vamos a poner el valor que nos da el problema, que dice 10 metros al cuadrado. Igual, cateto 1 en este caso va a estar representado por X. X al cuadrado. Más el cateto 2 está representado por X más 2. Expresión completa. X más 2 al cuadrado. Y bien, acá ya tenemos nuestra expresión en una ecuación. ¿Qué debemos determinar? El valor de X para así poder determinar el valor de los lados. Simplemente resolvemos esta ecuación y así vamos a tener el valor de X. Pasemos a la resolución. 10 metros al cuadrado va a ser igual a 100 metros al cuadrado. Igual, X al cuadrado se mantiene. Y acá resolvemos la potencia como producto notable. Y vamos a recordar una fórmula anterior igual. ¿Qué nos dice? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 4x, más el cuadrado del segundo, que sería 4. Queda resuelto el producto notable. Continuamos. Y a continuación debemos hacer desaparecer el paréntesis. 100 metros al cuadrado igual a x al cuadrado más
por más x al cuadrado, más por más 4x y más por más 4. En posterior vamos a hacer transposición de términos tomando en cuenta que es muy adecuado que los términos de la incógnita se queden en un solo miembro y los términos independientes se vayan al otro miembro. Reducimos primero términos semejantes y vamos a tener 100. Por este momento lo vamos a obviar los metros cuadrados para que no haya confusión en ustedes, debido a que 100 es una representación como término independiente. Pero si ponemos los metros cuadrados, pareciese o figuraría como si fuese otra variable, y no lo es. Simplemente vamos a poner 10. Pero nosotros comprendemos que estamos hablando de metros. 100 va a ser igual a x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado, más 4x más 4. Vamos a invertir de posición nuestra ecuación. Solo invertir de posición significa que todo un miembro lo vamos a llevar al otro miembro y todo el otro miembro al otro miembro. Vamos a dar la vuelta. ¿Qué vamos a obtener? 2x al cuadrado más 4x más 4. Y en el otro miembro nos queda 100. Ahora bien, volvemos a repetir. Lo adecuado es que las incógnitas queden en un miembro y los términos independientes en el otro miembro. ¿Qué vamos a tener entonces? Acá se queda 2x al cuadrado más 4x. Y en el otro miembro vamos a tener 100. Y este más 4 pasa como su inverso al otro miembro como menos 4. Reducimos y obtenemos 2x al cuadrado más 4x igual a 96. Ahora, vamos a recordar que en la resolución de ecuaciones también podemos simplificar los coeficientes siempre y cuando veamos que sean múltiplos de un mismo número. En este caso podemos ver que el primer coeficiente, que sería 2, es múltiplo de 2, el segundo coeficiente 4 también es múltiplo de 2 y evidentemente el 96 también es múltiplo de 2. Entonces simplemente vamos a aplicar la división miembro a miembro entre 2. De este modo tenemos que 2x al cuadrado. Lo podemos hacer de forma mental, pero por temas de que ustedes puedan comprender con mayor claridad, vamos a escribir a detalle cada procedimiento que hagamos. Entonces decimos que 2x al cuadrado dividido entre 2 más 4x dividido entre 2 y 96 dividido entre 2. Simplificamos 2 con 2, 4 con 2 y 96 con 2, que nos va a quedar 48. Continuamos. X al cuadrado más 2x igual a 48. Ahora bien, acá debemos recordar un poco de lo que es factorización, porque tenemos una x al cuadrado. Significa que vamos a hallar dos posibles valores que acepten a este nuestro problema
con el teorema de Pitágoras. ¿Qué hacemos para aplicar factorización? Podemos decir x al cuadrado más 2x y el 48 vuelve al otro miembro con menos 48 igual a 0. Como podrán observar, esto es un trinomio. Recordamos que es un trinomio. Resolvemos el trinomio. Como vamos a ir recordando que para resolver un trinomio debemos aperturar dos paréntesis. Distribuimos la x al cuadrado a cada paréntesis, obteniendo así x y x. El signo del primer paréntesis es el primer signo y del segundo va a ser el múltiplo de ambos signos, más por menos, menos. ¿Qué pasa con el 48? Vamos a descomponerlo de modo tal que obtengamos dos números que multiplicados nos den 48 y que en este caso restados nos den 2. ¿Cuáles serán esos números? ¿Qué números nos dan 48 multiplicados y restados 2? Si no podemos hacerlo mentalmente, vamos a recurrir a nuestras operaciones auxiliares. 48 lo descomponemos. Mitades de 48, 24, mitades de 24, 12, mitades de 12, 6, mitades de 6, 3 y terceras 1. Ahora bien, analizamos las posibles combinaciones de modo tal que obtengamos dos números que multiplicados nos den 48 y que restados nos den 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. 6 por 2, 3 por 2, 6. Acá tenemos 8 y acá tenemos 6. 6 por 8, 48. 8 menos 6, 2. Como necesitamos que sea más 2, el número más grande va a venir al lado del más y el otro al lado del menos. De modo tal que vamos a tener lo siguiente. X más 8 por x menos 6 igual a 0. 8 por 6 es 48 y más 8 menos 6 nos da más 2. Queda resuelto el trinomio. Continuamos con la resolución de nuestra ecuación. Y en estos casos simplemente se distribuyen estos dos paréntesis. X más 8 igual a 0 y x menos 6 igual a 0. ¿Por qué se hace este artificio? Porque si todo este paréntesis baja a multiplicar al 0, se convierte en 0. Entonces hacemos como que vamos a hacer la prueba con los dos. Primero con este paréntesis y nos va a quedar x menos 6 igual a 0. Y luego hacemos lo mismo, x menos 6 baja a dividir y nos queda x más 8 igual a 0. Resolvemos estas dos ecuaciones sencillas y vamos a obtener que x va a ser igual a menos 8 y de la segunda opción vamos a tener que x es igual a más 6 porque hemos hecho la transposición de términos. Este más 8 va hacia el otro miembro con menos 8 y este menos 6 va al otro miembro como más 6. Así obtenemos el valor de una x y de la segunda x. Significa que nuestro problema va a ser positivo, va a ser afirmativo, real, con estos dos valores, x menos 8 y x6. Ahora vamos a retornar al inicio porque no solo nos pidieron hallar x, nos están pidiendo hallar otro dato. Nos dicen cuánto miden sus catetos y nosotros habríamos determinado únicamente el valor de un cateto.
acá, de este cateto, que solamente era X. Entonces, ese cateto puede valer menos 8 o puede valer 6. Como los valores de los catetos son valores absolutos, eso nos ayuda a decir que este menos 8 queda descartado. ¿Por qué? Los valores absolutos se expresan en números positivos. ¿Está bien? Entonces, dada esta especificación, vamos a decir que menos 8 queda descartado, quedándonos únicamente el valor de 6. Pero ya dimos la explicación del por qué. Es simplemente porque los valores de los lados no se pueden expresar con signo menos. No podemos decir la pared mide menos 2 metros. No. Siempre se expresan en valores positivos o valor absoluto. En este caso no podemos expresar un lado con menos 8, pero sí se puede expresar con más 6. ¿Por qué? Porque podemos decir que ese lado mide 6 metros. Trabajamos entonces con el valor hallado, que es más 6. Y así vamos a determinar cuánto vale el otro cateto. Decimos, el valor de X es 6. Por lo tanto, el otro cateto, que es X más 2, va a ser igual a, en vez de X, 6 más 2, y esto nos da como resultado 8. ¿8 qué? 8 metros, y X vale 6 metros. Lo que significa que nuestro triángulo rectángulo va a estar expresado de este modo. La hipotenusa son 10 metros, el cateto X 6 metros y el cateto X más 2, 8 metros. Y ahí tenemos la resolución de nuestro problema, como nos los pidió el problema. Nos dijo determinar los valores de los catetos tomando en cuenta que uno vale X y el otro es X más 2. Y la hipotenusa son 10 metros. Vamos a recapitular toda la resolución. Anotamos los valores. Recordamos el teorema de Pitágoras. Reemplazamos los datos en el teorema de Pitágoras. Desarrollamos la ecuación. Resolvimos el producto notable. Reducimos términos semejantes. Invertimos la ecuación. Reducimos los términos independientes. Simplificamos los coeficientes dividiendo miembro a miembro, término a término sobre 2. Inmediatamente resolvimos el trinomio generado. Descartamos una X porque las longitudes no se pueden expresar en valores negativos y afirmamos que la X positiva es el valor del cateto. Reemplazamos en el valor del segundo cateto, obtenemos el valor y reemplazamos en nuestro triángulo rectángulo con los valores que nos pedía el problema, siendo que la hipotenusa es 10, el cateto X es 6 metros y el cateto X más 2 es 8 metros. Les dejo un segundo para que puedan apuntar. Mientras tanto, vamos a mandar más saludos. Oliver Quiñones nos está siguiendo en el vivo. Jaime Rodrigo nos dice 6 por 8.
¿Dónde? Ah, claro. Jaime nos contestó mucho más antes. Nos dijo que los números eran 6 y 8. Muy bien, Jaime. ¿Quién más? ¿Quién más? Le vamos a dar un saludo al temido Free Fire, que también nos sigue en el canal. Y por el día de hoy, esto es todos amigos en su canal La Gracia del Caos. No olviden suscribirse, tocar la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en la siguiente transmisión al vivo con resolución de problemas matemáticos. No olviden comentar para resolver sus dudas. Esperemos que esta transmisión les haya servido. Tengan un excelente día. Hasta la próxima. Esto fue